tenemos el registro de que ha sucedido lo siguiente en términos de personas que hayan perdido su vida. Raúl Chilpe murió el 6 de octubre en Azuay, en Molleturo, en un atropellamiento. No por parte de la policía, no por parte de Fuerzas Armadas, sino por parte de un vehículo particular que trataba de superar los obstáculos y los montículos con los que los manifestantes habían interrumpido la vía 2 días antes ya. Al tratar de hacer esa maniobra o de evadir los obstáculos, atropelló al señor Raúl Chilpe, quien no pudo ser atendido porque los propios manifestantes no permitieron la llegada de la ambulancia. Esa es la primera persona que perdió la vida en el contexto de las protestas, pero como se los estoy explicando, como resultado de un atropellamiento. Luego tenemos 2 jóvenes que cayeron de un puente. ¿En qué contexto? Cuando intentaban trepar por una puerta cerrada. En un momento voy a pedir yo que las personas de comunicación que tienen sus contactos les envíen un video que hemos conseguido, que tiene un ángulo distinto al que ustedes han visto, del que al menos se puede mirar una puerta cerrada, ¿no? En esa puerta cerrada habían policías que impedían el paso y algunas personas escalaron esa puerta. Ahí 2 jóvenes cayeron de un puente, ustedes han visto las imágenes,